Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces lo último que nos quedaba ver sería cómo se calcula la impedancia de salida, porque en nuestro análisis, pues, habíamos dicho que RL tenía que ser muy grande, pero muy grande con respecto a qué, era la pregunta. Entonces tiene que ser muy grande con respecto a la impedancia de salida para lograr un acople de impedancias eficiente. Y un acople de impedancias eficiente nos hacía o nos permitía que el amplificador pues tuviera la salida que habíamos logrado calcular, que era aproximadamente 200 de ganancia para la tensión diferencial y súper baja para la tensión en modo común, que era lo que nosotros deseábamos, ¿verdad? Habíamos obtenido un CMRR de, no me acuerdo si era como de 60 y algo, 80 y algo por ahí, lo cual, pues genial. Es un CMRR que es de apreciar, un CMRR apreciable, que habla de que el amplificador se comporta bastante ideal. Entonces, ahora vamos a darle sentido a la justificación de por qué el RL lo tomamos muy, muy grande. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla, sí? Sí, profe. Ok, buenísimo. Entonces, para calcular la impedancia de salida, porque pues al final VO dependía de RL, por lo tanto, y RL dependía al final de, o sea, RL era grande, grande, sí, RO era pequeño, pequeño con respecto a RL. Vamos a ver cómo se calcula. Entonces, para cuando nosotros vayamos a calcular una impedancia de salida de un dispositivo, nosotros tenemos que aterrizar sus entradas, es decir, V más y V menos del amplificador, las que entraban allá en los primeros transistores que vimos, la vamos a tomar como cero, es decir, no hay ninguna señal. No estamos hablando del nivel de C, ¿verdad? Estamos hablando del nivel AC, o sea, de la señal. Si la entrada positiva es cero y la entrada negativa es cero, es decir, la entrada no inversora es cero y la entrada inversora es cero, de fijo, el V diferencial va a ser cero. Y si el V diferencial va a ser cero y esto también era cero, de fijo, el V en modo común también es cero. Entonces todo esto vale cero. Si todo esto vale cero, esta corriente vale cero, porque recuerden, la corriente IV4 dependía de V diferencial y de V en modo común. Entonces, si esta corriente es cero, es como pensar que aquí hay un abierto. Ok, entonces el circuito que nos queda es este de aquí. Entonces, lo que queremos ver es cuál es la impedancia de salida de mi amplificador. La impedancia la podemos tomar como lo que se observa de RO para allá, ¿verdad? Sin tomar la carga. Entonces, RO podríamos verlo como la tensión VO que hay aquí versus la corriente que va hacia allá y sub cero, también le vamos a llamar. Vamos a definirla en esta dirección porque hacia allá es como vemos el RO, pero obviamente pues si la corriente viene para acá abajo y sub cero va a ser menos IE6. Entonces la estoy definiendo para allá por la forma en que volvemos a ver nuestra resistencia de salida desde el punto de vista de la carga. Y aquí nosotros teníamos nuestro VO', que era la verdadera salida de toda la etapa de potencia, pero que estaba acoplado a la salida mediante los transistores push and pull. Entonces esta tensión se llama VO'. Entonces, vamos a encontrar cuánto es esta corriente, cuánto es VO, y luego vamos a hacer que VO entre IO es igual a RO, y así vamos a obtener la impedancia de salida. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una fórmula de la corriente o de la salida que dependa de la corriente para nada más cancelar. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir que IO, que es esta misma IO, es que aquí le puse mayúscula, pero es la misma.
Voy a ponerle minúscula para que no haya enredos. Para recordar que esto se hace en pequeña señal. Entonces, IO de fijo, como yo lo planteé yo, de la corriente que va hacia allá, justo de la carga hacia adentro del circuito, IO va a ser menos IE6, ¿verdad? Aquí se nota, IE6 viene para aquí abajo y IO viene en dirección contraria, o sea, son la misma corriente, nada más que con, pues, direcciones contrarias. Eso quiere decir que haciendo un aproximado, vean que IE6 es 100 veces IB6 más IB6, es decir, aproximadamente 100 veces IB6. Entonces, este es igual a menos 100 veces IB6. Ok. Y si vemos, ¿cuánto sería VO? Bueno, VO sería igual a la tensión que pasa por toda esta malla. ¿Lo ven? Porque aquí está VO. Entonces, obviamente, podría ser la tensión de tierra a la carga, pero yo no quiero saber el VO con respecto a la carga, ¿verdad? Quiero saberlo con respecto a lo que ve la carga hacia adentro. Entonces, no voy a tomar esta tensión, sino que VO va a ser la tensión que hay desde esta tierra hasta este punto, que es el mismo VO. ¿Lo ven? Entonces, ese VO sería igual a la corriente que fluye por aquí, que si aquí está abierto, la corriente que fluye por aquí es IB6, ¿lo ven? Porque aquí está abierto, entonces la única malla que nos queda es esta aquí. Entonces VO va a ser igual a IB6 por HIE5 entre HFE más R4 más RD2 más RD1 más HIE6. Esa es la tensión. Todo el mundo la absorbió. ¿O alguien se A mí, perdió? a mí no me queda claro, profe. Ok, buenísimo. Entonces vea, queremos encontrar esta tensión VO con respecto a tierra, pero no la vamos a encontrar con esta ecuación porque dependería de la carga y no queremos que dependa de la carga, queremos que dependa de todas las variables del circuito para después cancelarla con la corriente. Entonces, podemos irnos aquí en el camino fácil o el camino duro, que sería desde esta tierra, más esta tensión, más esta tensión, más esta tensión, más esta tensión y más esta tensión. ¿Lo ve? Y llegamos al mismo VO, porque este no es el mismo VO. Entonces sería como hacer esta tensión de aquí hasta acá. ¿Queda claro ahora sí? O igual ocupo otra analogía. Ahora sí, profe. Sí, Ok, buenísimo. gracias. Entonces, ahora que sabemos, porque por toda esta malla, como aquí está abierto, porque aterrizamos las entradas, toda esta malla la recorre IB6. Y luego vamos a darnos cuenta que, recuerden, la resistencia de un diodo era aproximadamente unos 2 ohms, la resistencia del otro diodo son aproximadamente 2 ohms, y esta resistencia era aproximadamente 5000 entre 100, lo cual eran aproximadamente 50 ohms. Y este R4 ya lo habíamos calculado que eran 10K. Entonces, en moraleja, 10K es demasiado grande en comparación de todo esto. Y este HIE6, vamos a mantenerlo ahí por mientras, porque no calculamos su punto de operación, entonces no lo vamos a despreciar. Entonces, si despreciamos todos esos versus los 10K, tendríamos que VO sería igual a la corriente de base 6 por R4 más HIE6. ¿Ok? Y luego, vean que esta corriente es la corriente de base 6. Entonces nosotros podríamos cambiar esta corriente base 6 por la corriente IE6. 100 veces, lo ven, es la misma. Entonces sería algo así. VO es igual a IE6 entre 100, y eso sería IB6, por R4 más HIE6. Y no llega al menos, profe. Sí, ya le vamos a poner el menos, pero se lo vamos a poner antes en esta malla. Se la vamos a poner en esta malla. Aquí, porque recuerden, esto es más menos,
más menos, más menos y más menos. Entonces vean que estamos diciendo que la corriente lo recorre de esta manera. Entonces está en dirección contraria a la polaridad que estamos definiendo. Y este también tenemos que ponerlo así, más o menos, para lograr el VO. Ah, no, el resto lo puse igual. Menos más. Para que tenga sentido todas las referencias que estoy utilizando, ¿verdad? Entonces ahí está ese menos. Entonces ahora sí, la corriente base es la corriente del emisor 100 veces. Y esto de aquí lleva un menos, tiene ese mismo menos, y luego cambio toda esta I6 por IO, y tengo que ponerle ese menos, entonces va menos con el menos. Me queda VO es igual a IO 100 por R4 más HIE6. Ok, y si ponemos VO entre IO, eso es igual a RO, y eso sería igual a R4 más HIE6 entre 100. Y esas, amigos y amigas, es nuestra impedancia de salida, la cual vean que depende de R4 más HIE6, que pues no sabemos cuánto vale porque no calculamos su punto de operación, pero anda por aproximadamente, puede ser unos 5000 si todos los transistores son iguales y ahí por ahí fluye una corriente de random ahí, dependiendo la carga. Entonces, aproximadamente esta es nuestra impedancia de salida. R4 más HIE6 entre 100, que esto es aproximadamente unos 150 ohms. Suponiendo que este vale 5000, suponiendo, ¿verdad? Y este ya sabíamos que vale 10,000. Entonces, matemáticamente, eso es aproximadamente 15,000 entre 100, 150 ohms. Entonces, ya nosotros sabemos cuánto debe ser RL para que esa RL se tome como muy, muy, muy grande. Recuerden, tomamos algo que es muy, muy, muy grande que otra cosa cuando es al menos 10 veces más grande. Entonces, nosotros ya sabemos que las cargas aquí que le vamos a conectar tienen que ser de 1,5K mínimo para que haya un acople bien y para que pues el circuito no falle a cómo fue diseñado. ¿Queda claro ese toque? Profe, ¿cómo fue eso último? ¿El RL de 1,5K? Ok, voy a guardar esto aquí. Es que recuerde que en algún momento de ayer, cuando nosotros calculamos RL, habíamos obtenido que VO era igual a RL por beta sobre R4 más beta RL. Y aquí van los 50 y B4. Entonces, nosotros habíamos dicho que esto de aquí, beta, que es 100 por RL, tenía que ser mucho, mucho más grande que R4. Para que, si nosotros hacíamos eso, VO hubiera sido RL por beta por R4 entre beta RL. Y cancelo esto con esto. ¿Para qué? Para hacer que la salida no dependa de la carga y yo conecto cualquier carga. Y luego aquí me quedo por 50 y B4 y después es donde habíamos dicho que VO era unos 200 V diferencial más, no me acuerdo si era como 0,01 VMO común. Y luego habíamos logrado esto haciendo cálculos numéricos. Bueno, esta aproximación que hice aquí, yo nunca la justifiqué. ¿Bajo qué justifiqué que RL iba a ser más grande que R4? ¿Cuánto más grande tiene que ser RL si es algo que yo conecto externo a mi circuito? Entonces, para que nosotros pudiéramos decir que esto sea verdad, teníamos que demostrar que esto sea verdad. Entonces, por eso fue que hoy calculamos el RL, el RO, para darnos cuenta que el RO era aproximadamente unos 150 ohms y para que RL sea mucho, mucho más grande que RO, RL debe ser al menos 10 veces. Entonces debería ser al menos 1500 ohms. Esa fue la razón.
Ah, ok, sí, yo ahora recuerdo esa parte. Pero, ¿Ok? Y así se calcularía la impedancia de salida. Vean que igual hicimos demasiadas aproximaciones, siempre hay que hacerlas en este tema 1, esa es la clave del tema 1, entender cuándo se pueden hacer las aproximaciones y cuándo, pues, no, ¿verdad? Tampoco es que reducimos, cortamos lo que queramos, ¿verdad? Del árbol, sino que nada más lo que es válido. Y así se calcula impedancia de salida. Con esta impedancia de salida calculada terminábamos la clase 5 y si nos fuéramos a la carta del estudiante, que siempre es bueno ir a revisar la carta del estudiante. Y si vemos el tema 1, vimos la perspectiva general de la arquitectura, donde hablamos de sus tres partes, la parte diferencial, la parte de alta ganancia, la parte de salida, vimos cómo se corregía el offset en la parte diferencial y cada uno de los aportes de cada etapa. La diferencial era impedancia de entrada muy grande, resta entre señales y corregir offset. La de ganancia era dar una ganancia muy grande. Y luego la de etapa de salida era dar una impedancia de salida muy pequeña y además entregar la energía a la carga. Vimos cada uno de los componentes básicos, vimos el par diferencial muy a fondo, vimos el amplificador de alta ganancia, una modalidad de las tantas que hay, podríamos haber hecho un Darlington, podríamos haber hecho cualquier amplificador que se nos ocurra en esa etapa, y vimos la etapa de salida. Y luego, durante todo nuestro análisis del capítulo 1, fuimos viendo parámetros relevantes como el CMRR, que ya sabemos qué es, nos dice la relación entre la ganancia diferencial y la ganancia en modo común, lo cual nos dice el amplificador se comporta ideal o no, ¿verdad? Vimos que era la ganancia de tensión, que era prácticamente la ganancia diferencial, que es la que a mí me interesa. Vimos cómo se calculaba una impedancia de entrada, que era a partir de, pues, reflejar resistencias en la etapa diferencial. Corriente de salida es que, pues, algo que ya ahorita les voy a mencionar, que es lo último que me falta, y los rangos máximos absolutos es que, pues, también ya lo habíamos visto en algún momento de la clase, no sé si la de ayer o la de antier, que pues dentro de la hoja del fabricante hay unos parámetros máximos que no pueden superarse, como por ejemplo la alimentación que le pongamos o la alimentación o las señales diferenciales que le pongamos en la entrada, tienen unos valores máximos. También vimos un poco de los valores de la temperatura, que eran únicamente para la soldadura. En fin, eso lo hemos ido haciendo durante ciertas tareas también. Y lo último que nos hace falta es la corriente de salida, que vamos a volver a nuestra clase 5, porque casi se me va a mencionar eso, y es algo muy importante. A esta carga, una pregunta para ustedes, a esta carga, ¿cuál corriente le llega finalmente? O, tal vez en este diagrama no se ve bien, vamos a devolvernos al diagrama gratis aquí. Digamos que tenemos una carga y le ponemos 15 volts, bueno, 10 volts. Queremos 10 volts en la salida porque aquí amplificamos, no sé, un microvolt y aquí estaba tierra y el microvolt aumentado por la mera ganancia que había nos daba 10 volts. Suponiendo, voy a suponer, ¿verdad? Estoy suponiendo. Entonces, según lo que hemos visto en el push and pull, la corriente se entregaría por aquí y este no encendería. Si fueran menos 10 volts, la corriente iría en este sentido y este no encendería. Pero bueno, estamos tomando únicamente el caso en que sea 10 volts. Si esto es 10 volts y este RL es de 1 kilo ohm, ¿cuánta corriente hay aquí? Pasando por la resistencia. Y bueno, pues la corriente sería igual a los 10 volts entre el kilo ohm, que sería 0,01 amperes. Ok, todo bien. Pero si le pongo una carga RL de, ignorando la impedancia de salida, le pongo una carga de 100 ohms, entonces la corriente ahora va a ser 0,1 amperes. ¿Cierto? Ahora, si le pongo una RL de 10 ohms, la corriente va a ser 1 amper. Y la pregunta del millón, ¿por dónde pasa siempre esa corriente? Por el transistor Q6. El transistor Q6 es capaz de entregar 1 amper, es capaz de que por medio de él le pase 1 amper, 0,1 amper, 0,01 amper. ¿Cuál de todos soporta y cuáles no soporta?
Bueno, ese es un dato que nos tiene que entregar el fabricante, porque el fabricante es el que eligió esos transistores de potencia, esos transistores de salida. Entonces, uno de los parámetros importantísimos del amplificador operacional es su corriente de salida. No es un valor infinito, o sea, el amplificador operacional no puede dar corriente infinita. Él tiene un valor máximo de corriente que puede entregar y está limitado por la corriente máxima que puede aguantar este transistor. Entonces, siempre es importante entender qué es lo que vamos a conectar en la siguiente etapa y saber si se tiene la energía suficiente o la corriente máxima suficiente para poder alimentar la carga. Porque como les dije, esa corriente no podemos suponer que puede ser infinita, sino es la corriente que pasa por este transistor. Y si este transistor lo más que soporta es 100 miliamperes, por ejemplo, y si yo le exijo 200 miliamperes, voy a destruir el amplificador. Toda esta etapa va a quedar súper bien, súper sano, pero voy a destruir este amplificador. Y como es un circuito integrado, yo no puedo llegar y reparar el amplificador y quitarle este transistor, porque está integrado, ya salió de fábrica. ¿Sí? Entonces es otro cuidado que uno tiene que tener. La corriente máxima de un amplificador está limitada por los transistores de la etapa de salida. Y ese es el último tema del capítulo 1 que nos faltó ver, corriente de salida. Eso era todo, mencionar eso. Con todo eso ya hemos visto todo el capítulo 1, que es el capítulo más difícil, más complejo de todo el curso. El que lleva más álgebra, el que lleva más hojas en los ejercicios, el que los ejercicios son un poco más abstractos, pero por eso va de primero, para salir de eso rápido. Y luego poder hacer todo lo demás, donde el capítulo 2, que lo vamos a ver la otra semana, se van a dar cuenta que los ejercicios son más sencillos. Y eso es todo lo que tenía por hoy. Una pregunta con respecto a eso de la corriente de salida, básicamente si lo dan en el enunciado nos están dando la corriente, en ese caso de ese circuito, la corriente IO, no me equivoco. No, te están dando la corriente máxima que puede entregar. Eso va a Ah, ok, depender de la cierto. carga que vos le pongas, ¿verdad? Porque ya vimos que si le poníamos 1 kilo ohm a 10 volts íbamos a tener cierta corriente. Si le poníamos 100 ohms a los mismos 10 volts íbamos a tener otra corriente, ¿verdad? Entonces es cuál corriente, hasta cuánto corriente puede entregar ese transistor. Bueno, esa es la corriente de salida máxima. Estos son porque dice parámetros relevantes, esta sección. Estos son los parámetros que importan. La corriente de salida máxima. Esa sería la máxima. Ah, ok, ok, entonces sí queda en un rango, digamos, Sí, de esos valores. vamos a ir a una hoja del fabricante. Turururururu, a la hoja del fabricante. Entonces, por aquí, ya vamos a ver la hoja del una hoja del fabricante. Ok, vamos a ver la del famoso 741, una vez más. Vamos a ir a sus características, a ver dónde encontramos la corriente. Ok, listo, está aquí. Si lo ven, aquí en lo que dice, vamos a ver qué se me hizo. Aquí, output short circuit current. Esta es la corriente de salida en cortocircuito, es decir, la corriente más grande que va a poder dar, que es en el caso de que cortocircuitemos la salida directamente a la tierra, ¿verdad? Y esa corriente para el 741 es de 25 miliamperes. Es decir, que eso es lo más que puede entregar el transistor. Si excedimos de ese valor, ¿el transistor se va a quemar? Sí. ¿Se va a echar a perder mi amplificador? Sí. ¿El fabricante sabe que esto pasa? Sí. ¿El fabricante hace algo para evitar que esto pase? Sí. Si vemos el esquemático, tenemos aquí los transistores de potencia, es este, y este lo ven. Este es el push y este es el pull. ¿Qué hace el fabricante? Le agrega este sistema de aquí. ¿Qué hace este sistema aquí? Bueno, eso se los voy a dejar para otra clase. Pero en resumen, lo que hace es que si por aquí pasa mucha corriente, esta tensión de esta resistencia de 25 ohms, que es muy pequeña, se hace una tensión grande. Si se hace una tensión grande, se polariza este transistor. Y si se polariza este transistor, la corriente que antes entraba aquí
va a preferir irse por aquí. Entonces este se va a cerrar. Eso es lo que hace el fabricante para evitar que se le quemen los dispositivos si excedemos la corriente o si hiciéramos un cortocircuito. ¿Funciona? Sí, funciona bastante. Entonces evita que se queme. Entonces eso hace que si por algún tiempo, ¿verdad? Eso no va a ser, no va a ser protegido infinitamente, o sea, por algún tiempo el transistor se puso en cortocircuito la salida o se está entregando más corriente de la que él debería. Entonces, estos 25 ohms están específicamente calculados para esos 25 miliamperes que nos acaban de decir que era la corriente cortocircuito. Y así poder evitar que la corriente entre aquí. Si la corriente no entra aquí, esto se cierra, porque acuérdense, es una compuerta. O sea, como por decirle, voy a desviar la corriente hacia otro lado para que esa compuerta se cierre por seguridad. En el momento en que se cierra por seguridad, ¿el circuito sigue funcionando igual? No, no habría corriente por el circuito, lo que implicaría que la salida se haría cero. Pero al menos protegimos nuestro sistema. Esa es la idea. Igual, como buenos diseñadores, jamás diseñaríamos superar ese rango, ¿verdad? El fabricante no lo dice para que sepamos cuánto no hay que superar, ¿verdad? Ni tampoco intentar trabajar en los límites. Entonces, por eso es importante conocer esa característica, para saber si en la siguiente etapa requiero más corriente de la que debo, porque si requiero más corriente, entonces tal vez ese amplificador que escogí no es el ideal para mi aplicación. ¿Queda un poquito claro? Sí, profe, gracias. Ok, buenísimo. Entonces, ahora que sabemos eso y que hemos revisado absolutamente todo el tema 1, que es el más complejo y el que más tiempo lleva, vamos a ver la tarea. Esta no va a ser una actividad sincrónica porque es grande, aunque dice asignación 3, clase 7 asincrónica, pero es que en algún momento de la historia le puse asincrónica para ver si funcionaba, pero no, es demasiado grande. Yo le voy a poner asignación 3. Esta asignación 3 voy a quitarle esto y es una serie de ejercicios. Otro amplificador nuevo, uno diferente que analizar, uno que no hemos estudiado. Entonces, la parte 1 es el análisis de C. Para que no se pierdan, ustedes tienen que seguir estos 9 pasos en orden. Así como están en orden, así los hacen, pueden cumplir el siguiente. No se puede cumplir el 6 sin haber hecho el 5. No se puede cumplir el 5 sin haber hecho el 4. Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que si ustedes van en orden, no se van a perder sobre lo que tienen que hacer a la hora de analizar un amplificador. Y si lo notan, aquí, que es la idea mía del curso, ¿verdad? Que al final ustedes pueden reconocer secciones. Esto de aquí es una fuente de Whittler, ¿lo ven? Una fuente corriente, la fuente corriente está justo aquí. Aquí está mi etapa diferencial, pero tiene aquí una etapa como en espejo también. No es específicamente un espejo corriente, pero sí es una configuración especial. La salida VO' está aquí, que entra a esta alta ganancia. Esto, vean, es un Darlington, pero con PNPs. Eso significa que al final, aquí va a ir una corriente de base, 8, que va a ser proporcional a toda la entrada diferencial. Es decir, esta es mi etapa de alta ganancia y esta es mi etapa de salida. Y aquí hay otra fuente de corriente necesaria para mi etapa de salida, ¿verdad? Entonces vean que es un espejo múltiple. QA, QE, QC, es un espejo múltiple. Todo lo hemos estudiado alguna vez. Entonces, solo de ir paso por paso. Encuentre el valor de R1 para que ICA sea igual a 1 miliampere. Entonces, escoger R1 para que la corriente que vaya por aquí era 1 miliampere. Entonces, nosotros ya sabemos que esa corriente es la tensión USC menos la tensión de base. En fin, ahí van. Y ahí se van sobre las olas. Todo es muy fácil. Si siguen el orden. Luego la parte 2 es hacer el análisis en AC. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿verdad? Que ya lo habíamos estudiado, podemos hacer superposición y estudiar el modo común por un lado y el modo diferencial por otro lado. Entonces, en pequeña señal, la fuente de Whittler conformada por QA, TUAL, se puede reemplazar por una resistencia. Es decir, todo esto se puede reemplazar directamente por la resistencia que vale esto. O sea, ya les estoy dando el dato, no tienen que hacerlo, nada más en pequeña señal lo convierten a una resistencia, aquí sí se puede, y vale esto. Y estos parámetros ustedes deberían saberlos.
o deberían haberlos encontrado en la parte de C, ¿verdad? Porque ven que son parámetros, la corriente, el punto de operación y esta que es pues la resistencia proveniente del efecto Early, por eso aquí le están diciendo V Early es igual a 130 volts. Entonces calcule RB con esta aproximación y luego encuentre el valor de IC1 e IC2 en función de VA y VD, encuentre el valor de RI, o sea, es igual, ir en orden. Si van en orden no se van a perder. Ustedes ya saben, si se quedan pegados en un punto, ya saben que están pegados en ese punto específico y hay que solucionarlo. Y luego también les piden y pues hacer el modelo en pequeña señal de la etapa de salida, ¿verdad? Y aquí había otra fuente Whistler que yo les enseñé hace un rato, también se convierte en esta resistencia. Entonces, vean qué fácil quedó la etapa de salida, quedó incluso más sencilla que la que vimos en clase. Igual hasta llegar a encontrar el CMRR. O sea, en esta tarea están analizando un amplificador desde su etapa DC hasta su etapa AC completo. Y la parte 3 es nada más llenar estas tablas. O sea, es ir a las hojas del fabricante que ya están en mediación virtual, la del 741, la del 353 y la del 311, y estos también, y la del LH0024 que lo agregué ahí en mediación virtual, que es el otro documento donde también estudiaban otro amplificador completo. Es decir, en total en el curso habremos estudiado 3 amplificadores operacionales completos de principio a fin. Yo creo que ya eso es suficiente. Digamos, ya es un cuarto sería gula. Entonces, ahí pues es solamente llenar parámetros. ¿Cómo la ven? ¿Se ve sencilla? ¿Se ve grande? ¿Se ve pequeña? Se ve grande. Ok, pero grande e interesante. Sí, es Entonces, extenso, profe. por eso es una tarea. Van a tener tiempo de entregarla hasta de hoy en 8. Entonces, bastante tiempo. Vean que ya no tenían ninguna otra tarea estos días. Entonces, tienen tiempo hasta de hoy en 8. Si ustedes logran hacer esta tarea a conciencia, ustedes están ya listos con el capítulo 1. Si no la hicieron a conciencia y la copiaron, entonces pues les hago la cruz así para que cuando vayan al examen van ahí ya bendecidos. Bendecidos con suerte, que les vaya muy bien, pero de ahí está difícil, ¿verdad? Esta tarea, ¿entre cuántos se puede realizar? Se puede realizar en grupos de 3, como hemos estado haciendo, grupos de 3. Esta vez no los voy a hacer yo, esta vez los eligen ustedes. 2 compañeros. ¿Quiénes serían su equipo Avengers? En fin, con eso terminamos por hoy. Muchas gracias a todos y no sé si alguno tiene alguna otra duda. Profe, ¿se debe hacer en un editor de texto? Si mismo reglamento de tareas, si hay pasos matemáticos muy largos, usted puede decir, pase esta ecuación y anexa con foto dentro del PDF, pues los pasos matemáticos del cuaderno. Perfecto. Listo. Estamos entonces. Recuerden, en grupos de 3 o individual. ¿Está bien? Esa es la idea. Listo. ¿Qué Entonces, prueba, profe? ok, nos vemos. Entonces, nos vemos el lunes para empezar el capítulo 2. No nos va a llevar a... El capítulo 2 lo vamos a terminar como por ahí el miércoles. Entonces, vamos con súper bien de tiempo para hacer verano. Pura vida y hasta luego.